Buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy, en nuestro horario habitual de 4 de la tarde, regresamos a tocar temas sobre el plan de negocios. Eh, si bien el plan de negocios, conforme lo venimos tratando, tiene temas que se hacen interesantes y que llaman la atención, hay otros temas que no necesariamente llaman tanto la atención, pero son igualmente importantes. O sea, a todos nos gusta saber muy bien cómo es el proceso de constitución de la empresa o cómo generar la idea del negocio o tal vez cómo funcionan los aspectos tributarios. Pero a la hora en que hacemos un plan de negocios, también que tenemos que enfocarnos en el tema de cuáles van a ser el funcionamiento de los procesos productivos, eh, de los procesos de desarrollo de los servicios también. En nosotros al desarrollar diversos temas, debemos hacer toda la caracterización y todo el mapeo de los procesos, tanto a nivel, sean estos productivos puramente para generar un producto, o sean procesos de servicio. Muchos de ustedes, parte de su interés está en temas de importación y entonces eh, piensan que esta parte de producción no necesariamente es, no necesariamente es lo más importante, pero en un proceso productivo, perdón, en un proceso de importación, nosotros tenemos que manejar también una serie de procesos, desde los, digamos, desde colocar la orden, manejo de pedidos, hasta los trámites de aduanas y la parte eh, legislativa para ingresar los productos. Todo esto también debe ser mapeado, también debe ser caracterizado para poder garantizar que tenemos los procesos totalmente controlados. ¿Ok? El lograr toda esta parte de definir estos puntos, lo que nos permite es controlarlos. ¿Esto qué significa? Nosotros ahora vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es la capacidad de producción, lo que es los procesos de automatización, pero dentro de la capacidad de producción, por ejemplo, yo tengo que saber cuál es la capacidad de enfrentar diversas situaciones en la aduana, por ejemplo. O sea, cuántos embarques puedo manejar simultáneamente. O si uso un agente de aduanas, cuántos embarques puede manejar mi agente de aduanas simultáneamente. Esos son partes de nuestra capacidad de producción, si lo que nosotros producimos es un proceso de importación. Entonces, yo para poder medir mi capacidad de planta y para que vean que el tema no solo va a una industria, yo pongo, por ejemplo, un hospital, ¿qué es lo que puede medir?
el número de pacientes tratados en un día. Los comerciantes, y esto es muy usado por las tiendas por departamentos, por los supermercados, que es ventas anuales por metro cuadrado, o ventas mensuales o ventas diarias por metro cuadrado. En los supermercados, cada metro de góndola tiene un volumen de ventas asignado. Si a ustedes ingresan un producto a un supermercado, de repente eso no se los cuentan, pero el comprador, el gerente de negocios que ve la línea de productos que ustedes manejan, tiene asignado un volumen de ventas determinado por metro cuadrado dentro del supermercado o dentro de la góndola. Y si ustedes no la cumplen, el producto o toda su línea va a salir. A veces a mí me ha pasado que de repente me dicen determinado producto no está en el estándar que se esperaba, y por eso ese producto en particular se descontinúa. Todos los demás siguen, pero ese producto ya no va. De repente tuvo una época muy buena, pero ya cumplió su ciclo. Y entonces eso tiene que cambiarse. La aerolínea, su capacidad se mide en número de asientos por milla disponibles. Y los procesos intermitentes, y ahí entramos ya a una planta de producción, el número de horas máquina disponibles. Nosotros podemos medir de dos maneras diferentes la capacidad de producción. La podemos medir por salida de producto, o la podemos medir por los recursos que tenemos. ¿Esto qué significa? Como ven en el primer caso, pacientes tratados en un día. Eso es la cantidad de producto que genera el hospital. ¿Ok? Pero la medición de recursos en el mismo hospital sería, ¿saben qué? Nosotros tenemos tantas camas disponibles, o tenemos tantos consultorios disponibles, o tenemos tantos médicos disponibles. Eso es una medición de los recursos. ¿Ok? Si se dan cuenta, en un mismo escenario podemos usar los dos tipos de medida, tanto por salida de producto como por medición de recursos. Y tenemos que saber en qué momento nos conviene cada una de ellas para poder dar mejor información y mejor evaluación de lo que estamos haciendo. Entonces, la capacidad de planta medida como salida de productos funciona bien en procesos en línea. Por ejemplo, una planta de autos que siempre se le pongo, por ejemplo, hace 100.000 autos al año. Ese es un producto fácil de medir. Pero cuando tengo más de un producto, el tema se vuelve mucho más complejo. Un restaurante puede atender 100 clientes que compren para llevar, o 50 clientes que coman en el establecimiento, o un mix de los dos. ¿Por qué? Porque para más no dan sus cocinas, no dan su personal. Si se dan cuenta, el tema de el cliente en el restaurante de alguna manera ocupa más espacio
que el cliente que compra para llevar. Y ahí viene un análisis interesante. Yo puedo atender 100 clientes que compren para llevar o 50 que coman en el establecimiento. ¿Ok? ¿Qué es más barato de atender? Un cliente para llevar. ¿Ok? Y el consumo en teoría debería ser aproximadamente el mismo. Entonces, en este caso, mejor utilizada mi capacidad instalada sería vendiendo para llevar. Lo que pasa es que no necesariamente la demanda va por donde a mí me conviene. ¿Ok? Ahora, en la medida en que yo, dentro de mi negocio, personalizo más y genero más variedad, se vuelve mucho más complejo el proceso de medir la capacidad. Y esto hace que de alguna manera sea menos útil. O sea, ¿qué pasa? Y vamos al tema del mismo restaurante. Mi capacidad de producción, si todos los clientes piden platos fríos es una, y si todos los clientes piden platos calientes es otra, y si piden para llevar es otra, entonces empiezo a complicarme, ¿ok? En el hospital que vimos, un paciente que va a una consulta con el doctor toma un tiempo determinado y una utilización de recursos determinados. Pero un paciente que va a hacerse una prueba con un equipo sofisticado toma otro tiempo y otra utilización de recursos. ¿Qué capacidades tengo? Entonces empiezo a ver, y si tengo más capacidad de atención en consultorios, y resulta de que simultáneamente los médicos piden muchas pruebas auxiliares, y estas son mucho más lentas que el hecho de tener pacientes en el consultorio, entonces el tema se complica. ¿Ok? Eh, Esto funciona para empresas con carteras pequeñas de productos y servicios bastante estandarizados. Regresamos al tema, o sea, ojo, estamos hablando de carteras pequeñas de productos y servicios estandarizados. No estamos hablando de empresas pequeñas, ¿ok? Una fábrica de autos puede generar 100,000 autos al año en 4, 5, 6 modelos, ¿ok? Porque es más o menos estándar la producción de un auto, al variar el modelo, lo único que varía es un poco la forma y esto, pero la secuencia es la misma, ¿correcto? Entonces es muy fácil de medir. Y una fábrica de autos no es una empresa pequeña, es una empresa muy grande, ¿ok? Pero si vamos a una empresa textil en Gamarra, que hace polos estampados y que tiene 20 estampados diferentes y tiene 3 o 4 tallas y tiene colores. Entonces, y que aparte de ser estampados, no todos son estampados planos, sino hay estampados en alto relieve y hay sublimados y otro tipo de procesos. Entonces, medir en esta pequeña empresita de Gamarra es mucho más complicado que medir una gran fábrica de autos. Ahora, los recursos, medir basado en recursos. Esto va eh, más para flujos flexibles. Por ejemplo, un servicio de fotocopiado, qué número, o sea, qué cantidad de horas máquina tiene o qué máquinas puede utilizar. Entonces, ahí tiene una característica. O un taller de metalmecánica.
cuántas horas hombre o horas de las distintas máquinas que tiene. Tengan en cuenta que en un taller de metalmecánica de repente tengo 3 operarios y tengo 6 u 8 máquinas. Entonces no todas las máquinas funcionan simultáneamente, sino de acuerdo a las necesidades de la demanda. ¿Ok? Ahora, una cosa que sucede es que la demanda siempre se expresa como una tasa de salida de productos. ¿Ok? Y esto debe convertirse en una medición de capacidad basada en recursos. O sea, mis recursos, qué cantidad de productos me permiten hacer. Al final, tenemos que llegar a ver si podemos satisfacer o no podemos satisfacer la demanda. ¿Ok? Como les decía, luego de esta conversión pueden comparar los requisitos de la demanda y la capacidad sobre una base equivalente. Es más, alguien me va a decir de que el tema de importaciones, por ejemplo, es bastante flexible a esto porque yo puedo traer todo lo que quiera en el momento que quiera, pero tengo ciertas limitantes que de alguna manera me afectan. Por ejemplo, eh, yo quiero importar, pero tengo una limitación de capital. O sea, yo puedo traer un contenedor y mientras no venda ese contenedor no voy a tener capital para traer el otro. O de repente puedo traer 2 contenedores y para pedir el siguiente tengo que vender por lo menos uno. Y ahí mi limitación de capacidad es un tema financiero. ¿Ok? Y tenemos que ver eso, o sea, son cosas que hay que ir manejando y que podemos ir viendo y ir determinando. Ahora, la utilización. ¿Qué es la utilización? Es el grado en que el equipo o la mano de obra que tenemos se usan. ¿Ok? Entonces, la utilización para mí es la tasa de producción promedio, o sea, yo estoy produciendo en promedio 40 unidades al día. Y entre mi capacidad máxima, digamos que mi capacidad máxima es 100. Entonces, mi tasa de producción es 0,4 por 100. Para hacer un porcentaje voy a tener un 40%. Estoy usando una un 40% de la planta que tengo. ¿Ok? Ahora, yo quiero que tengan en cuenta lo siguiente y voy a usar un gráfico que tengo acá al lado. Las plantas no crecen linealmente. Los procesos en general no crecen linealmente. Crecen escalonadamente. ¿Esto qué significa? Yo tengo una capacidad instalada, ¿ok? Y esta es la demanda. Cuando yo llego a este punto, ya estoy al 100% de mi capacidad instalada y lo que tengo que hacer es crecer a una nueva capacidad. Y de ahí voy a vivir durante un periodo de tiempo hasta que voy a tener que volver a crecer en otro escalón. ¿Esto qué significa? Que yo no puedo crecer linealmente, o sea, mi capacidad máxima de producción no puede ser hoy día 100, mañana 101, pasado 102, después 103, sino va a ser hoy día 100,
Dentro de 6 meses va a ser 200, dentro de 6 meses va a ser 300, y así de golpe. Ahora, es difícil establecer la capacidad máxima. ¿Por qué? Porque yo tengo dos números que por ahí se van a ir peleando. Uno es la capacidad pico, que ya vamos a ver lo que es, y otro es la capacidad efectiva. ¿Ya? Ambos van a ser los que van a determinar mi capacidad máxima. La capacidad pico es, y esto va un poco asociado al tema de equipos, ¿cuál es la capacidad o cuál es la producción máxima que puede hacer ese equipo de manera nominal? ¿Qué quiero decir de manera nominal? O sea, cuando a mí me venden el equipo puede hacer 1000 piezas por hora. Ojo, a esto hay que quitarle los tiempos que están asociados a los mantenimientos del equipo. Pero yo puedo hacer 1000 piezas por hora. Pero, ¿qué pasa si yo pongo un equipo que puede hacer un máximo de 1000 piezas por hora a producir 1000 piezas por hora de manera constante? Al final voy a volar. O sea, el equipo no va a aguantar. Es como decirles, ustedes cojan un auto, salgan a carretera, cuál es la velocidad máxima del auto, empiecen a andar durante un periodo largo de tiempo a la velocidad máxima de manera constante. Al final el equipo, el auto se va a deteriorar. O sea, las capacidades pico no son sostenibles por mucho tiempo. De alguna manera, la capacidad pico la podemos usar en un momento de emergencia. Esto nos lleva a eso. No son sostenibles por mucho tiempo y normalmente están asociados a horas extras, pagos especiales, y de alguna manera elevan los costos, el cansancio del personal y el desgaste de los equipos generan una merma en la calidad también. Entonces, ese tema es de alguna manera algo que deben tener bajo control. La capacidad efectiva es, y ahí sí, es la máxima salida de producción que un proceso es capaz de sostener en condiciones normales. O sea, yo puedo producir, no sé, 100 piezas por hora. Y a pesar de que el manual de mi equipo dice que puedo producir 150 piezas, estamos hablando de ir una capacidad pico, pero la capacidad efectiva es 100 piezas por hora. Y ahí sí no tengo problema, yo puedo producir 100 piezas por hora de manera constante. Y si quiero elevar la producción, puedo elevar un segundo turno o un tercer turno. ¿Ok? ¿Qué genera la capacidad efectiva? Que la salida es sostenible de una manera razonable, con horarios realistas de trabajo y con el equipo que se tiene instalado. O sea, no nos obliga a hacer locuras, ¿correcto? Tengan en cuenta eso en el proceso de evaluación. Vamos a hablar de un ejemplo, una fábrica que funciona en condiciones ideales 3 turnos, con una capacidad de producción de 100 motores al día y una tasa
sostenible económicamente de 45 motores al día. Está produciendo 50 motores al día. Vamos a calcular el grado de utilización tanto a nivel pico como a nivel efectivo. La utilización pico, la tasa de producción entre la capacidad pico, 50 entre 100, es 50%. Pero en la utilización efectiva es la tasa producción promedio entre la capacidad efectiva, 50 entre 45. Estamos trabajando al 111% de nuestra capacidad efectiva. O sea, ya estamos entrando en problemas. Esto lo podemos manejar por periodos de tiempo. Si nos vamos a más tiempo de utilización máxima, vamos a empezar a enfrentar algún tipo de problema. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Lo que les digo, no es conveniente producir en promedio cerca al 100%. Siempre hay que tener una tolerancia. ¿Ok? La tolerancia es la que nos va a permitir afrontar incrementos de demanda o pérdidas temporales de capacidad de producción. Entonces, el colchón de capacidad, que es el espacio que yo tengo para reaccionar, es 100% menos el porcentaje de utilización promedio. ¿Ok? Yo sí puedo tener como colchón de capacidad el 100% como la capacidad pico, porque ante un pedido de emergencia, o sea, digamos, yo abastezco mi mercado normalmente y por ahí viene un pedido de emergencia, pasó alguna cosa rara. Lo que va a pasar en los próximos meses con la producción de vacunas. En cuanto a las vacunas estén listas y estén entrando a las líneas de producción, todos los laboratorios que van a producir vacunas van a estar trabajando muy cerca de su capacidad pico, si no es en su capacidad pico. ¿Por qué? Porque la demanda es monstruosa. O sea, estaba escuchando en la mañana que creo que son 7.000 millones de vacunas que vamos a necesitar de golpe. Entonces, eso de alguna manera complica la cosa. Nosotros, la idea que tenemos que tener es que debemos, de alguna manera, tratar de vacunar a toda la población mundial. Y entonces la demanda va a ser muy, muy grande. Más allá de los temas teóricos, ok. Sí, hablábamos de 7.000 millones de personas aproximadamente. Que vamos a tener que vacunar. Como les decía, tenemos que salir del tema de ciertos temas de los grupos contra vacuna o los grupos que por algún motivo religioso no quieren vacunarse o etcétera. Pero en un cálculo rápido, la población mundial es entre 6 y 7 mil millones de personas, voy a necesitar ese número de vacunas.
Y si son vacunas de 2 dosis, estamos hablando de 14.000 millones de vacunas. ¿Ok? Y ahora, imagínense si es una vacuna como la de la influenza, que es anual. Voy a necesitar 14.000 millones de vacunas todos los años, mientras terminamos de desaparecer este virus, ¿correcto? Entonces, en ese momento vamos a estar trabajando con los laboratorios en su capacidad pico, como les decía. ¿Por qué? Porque nadie esperaba esto, nadie sabe cuánto va a durar, nadie, entonces simplemente nadie tiene una infraestructura tan grande como para enfrentar esto de una manera constante. Si se vuelve constante, evidentemente va a haber gente que va a invertir y va a desarrollar estos procesos. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver esto. Ahora, vamos a enfrentar, por ejemplo, la capacidad de la empresa contra las políticas de la empresa. Y entonces yo tengo prioridades competitivas, por ejemplo, mayor rapidez en las entregas requiere un colchón más grande. Calidad, requiero mayores niveles de calidad, requieren un colchón menor de capacidad. Intensidad de capital, mayores niveles de inversión presionarán para menores colchones de capacidad. O sea, en la medida en que los inversionistas van a querer que yo rinda más con el capital que ellos invierten, pero hay que llegar a un punto neutro donde esté dentro de mis capacidades sin perjuicio de calidad como de mantenimiento de equipos o de procesos. De ahí tenemos el tema de inventario. Si yo no quiero depender del inventario, voy a tener que manejar un mayor colchón de capacidad para afrontar cambios en la demanda y demandas pico. El tema del inventario es bastante complicado, porque si yo empiezo a depender del inventario, voy a tener que manejar capital de trabajo mayor. El inventario es plata detenida que yo tengo en ese momento esperando ser vendida. Y a nadie le gusta tener la plata parada porque la plata cuesta. Y tengo que manejar mejores técnicas de programación que me va a permitir trabajar con menores colchones de capacidad. O sea, si mi programación es correcta, yo no necesito tanto espacio para respuestas de emergencia. Ahora, otras consideraciones que podemos tener, lo que les decía, un alto grado de personalización, o sea, tener muchos productos específicos me lleva a una incertidumbre en la demanda y eso requiere mayores colchones de capacidad. Y una demanda con demasiada dispersión también requiere mayor colchón de capacidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera no puedo estar determinando exactamente cuánto es lo que me van a pedir los clientes en ninguno de los dos casos. Entonces tengo que poder reaccionar de manera más fácil. Ahora, vamos a hablar un poco de la automatización. O sea, ya vimos lo que es el dimensionamiento de nuestra capacidad de producción
y vimos que esto se puede transferir tanto a productos como a servicios. La automatización es un sistema donde se transfiere parte de la producción o de las tareas de producción que son habituales de humanos a elementos tecnológicos. O sea, de alguna manera yo dejo de usar personas y hago que ciertas labores sean realizadas por máquinas. Esto de alguna manera en ciertos procesos genera alguna ventaja, que es mayor exactitud, mayor precisión, cierto nivel de calidad que se hace más eficiente, nos logra mejor resultado. O sea, antes decían que, por decir, un auto hecho a mano era mejor que los producidos en serie. Hoy día las plantas de alta calidad trabajan con robots que logran altísimas calidades de soldadura, de pintura, una serie de cosas que podemos aprovechar y que las grandes empresas están usándolo. ¿Ok? Entonces eso es importante. Un sistema automatizado consta de dos partes. Yo tengo una parte de mando, que es el controlador, donde yo voy a programar lo que va a hacer la parte operativa, que es el proceso. Entonces yo tengo la parte de mando y tengo la parte operativa. Y eso genera un proceso de automatización. Yendo un poco más allá dentro de estos procesos de automatización, cuando uno piensa en una parte de mando y una parte operativa, uno está pensando en una máquina como las que ve en los documentales o en las películas. Por ejemplo, pasa un auto y la máquina va soldando. Pero el tema de automatización también va más allá. No solo está asociado a procesos de ese tipo, sino también está asociado a temas como, por ejemplo, la ubicación de productos dentro de un almacén. Hoy día los grandes almacenes tienen una asignación dinámica de posiciones. Antiguamente, cuando los almacenes no tenían tanta automatización, los espacios estaban un poco asignados por producto, entonces todo el mundo sabía dónde estaba cada producto. Hoy día, para lograr optimizar el uso de un almacén, la asignación tiende a ser dinámica y esto requiere automatización. ¿Por qué? Porque los productos van a estar en los lugares disponibles y en el momento en que yo quiero retirar un producto del almacén, de manera automática me debe decir dónde está y de dónde sacarlo. Puede estar en 5 posiciones diferentes y la computadora me va a generar una salida donde además aplique el FIFO y otras características para poder lograr retirar lo más antiguo primero, guardar lo más nuevo con una vida más larga en el almacén. Entonces ahí tienen otro ejemplo de automatización. Otro ejemplo de automatización que siempre menciono es hoy día la tecnología ya está en un punto en que si ustedes fueran a un supermercado que use esta tecnología,
podrían llenar el cochecito de productos y pasar frente a la caja y automáticamente sabrían cuánto pagar sin tocar un producto del cochecito. Esto mediante radiofrecuencia. Lo único que nos limita en este momento la utilización de esa tecnología es que los sensores en los productos todavía son un poco caros y no se justifican. Por eso es que seguimos con el código de barras, que es muy barato porque va en la etiqueta y esto va a leerse de manera casi manual. Pero es un tema de costo, no es un tema de tecnología. En productos de alta tecnología, en productos de alta tecnología, automóviles, computadoras y ese tipo de cosas, sí pueden trabajar con radiofrecuencia para poder tener un control más exacto. Y regresando a lo que estábamos hablando, la parte operativa es la parte que actúa directamente sobre la máquina. Son los elementos que hacen que la máquina se mueva y realice las operaciones que deseamos, lo que decía. Los elementos que forman la parte operativa se les llama accionadores, motores, cilindros, pistones, y que tienen controladores como fotodiodos y demás para ver los movimientos, pero son los que hacen el trabajo. La parte de mando normalmente suele ser un autómata programable, una computadora, aunque hace algún tiempo se utilizaban relés. Estos relés eran los que abrían y cerraban y dejaban hacer los pasos. También se utilizaban tarjetas electrónicas, módulos lógicos, neumáticos, tecnología con mucho cableado. Ahora, este autómata del que hablamos debe ser capaz de comunicarse con todos los constituyentes del sistema automatizado. O sea, una computadora puede manejar todos los equipos que están dentro de una línea de producción. ¿Cuáles son los objetivos de la automatización? Yo automatizo ¿para qué? Para mejorar la productividad de la empresa. ¿Ya? Para reducir los costos de la producción y también poder mejorar la calidad de la producción. Ahora, también mejoro las condiciones de trabajo del personal, porque suprimo los trabajos penosos o los trabajos inseguros e incremento la seguridad. Entonces, esta normalmente se pone a los robots a hacer las cosas que son malas para el ser humano. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Ok? Hay operaciones que de alguna manera son imposibles de controlar intelectual o manualmente, o son muy molestas. En un almacén, por ejemplo, yo para tratar de salirme de la planta de producción pura, en un almacén donde todo está controlado por radiofrecuencia, los elevadores y lo que nosotros conocemos como los patos, pueden caminar sobre, digamos, vías magnéticas en el piso y ser manejados de manera automática sin necesidad de participación humana
para retirar los productos de posiciones determinadas que la computadora ya sabe dónde están. Si ustedes quisieran ver un ejemplo de esto, ustedes pueden buscar en YouTube un video de la serie Cómo lo hace. Cómo lo hace es una serie de documentales que desarrolló Discovery Channel y están en YouTube disponibles. Y de la serie Cómo lo hace, busquen IKEA, o sea, pronunciado en castellano es IKEA, IKEA. Es una fábrica sueca que produce muebles que vienen desarmados en empaque plano. Es la planta más grande del mundo de su rubro. Es una empresa realmente monstruosa, cubre todo el mundo. Y esta planta no, es un ejemplo muy, muy avanzado de automatización. Entonces, quienes estén interesados en ver, yo les sugiero que busquen este video y que lo vean. Es bastante interesante y bastante esclarecedor al respecto. Mejora la disponibilidad de los productos pudiendo proveer las cantidades necesarias en el momento preciso. Simplifica el mantenimiento de forma en que el operario no requiere grandes conocimientos para manipular el proceso productivo. Y lo que permite es integrar la gestión y la producción. O sea, la automatización nos simplifica mucho lo que estamos haciendo. Ahora sí, me pongo a su disposición para absolver consultas que tengan, tanto a nivel de cuantificación, o sea, de capacidad de producción, como al nivel de automatización. Entonces, pueden hacerme las consultas que crean necesarias acerca de los temas que hemos tratado el día de hoy. Si en algún momento les surgieran consultas sobre cualquier tema del plan de negocios, pueden también hacerlas llegar a mi correo ofigari@hotmail.com o a mi WhatsApp, que es el 999409560. Como les decía ayer, la parte de técnica que hemos visto en estos 3 o 4 días, en estos 3 días, es un poco la parte más árida o más o menos llamativa de la elaboración del plan de negocios, pero no menos importante. A partir del día sábado vamos a iniciar la parte financiera de la elaboración del plan de negocios. Entonces, ese es un tema que se hace bastante interesante, donde ya le empiezan a tomar gusto de nuevo, así como fue cuando empezamos con la parte de idea de producto, la parte de mercado, la parte de diseño del producto en sí, que es, digamos, la parte bonita. La parte financiera es la parte que nos va a decir la viabilidad del negocio. Ahí vamos a saber si todo lo que estamos haciendo
se puede plasmar en un producto que se pueda vender en el mercado y si el mercado va a responder de una manera en que nos deje utilidad o rentabilidad para que la empresa sea viable. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a ver a partir del sábado a esta misma hora. La siguiente semana terminamos el día lunes, seguimos con la parte financiera, el día miércoles terminamos toda la parte financiera y el día jueves empezamos el tema que también genera muchas dudas, que es la parte de modelos societarios, tributarios y laborales. A ver, Leslie, la pregunta. Al inicio de un proyecto, ¿cuál creo yo que es la mejor estrategia? Manejar un amplio stock, producción en grandes bloques o optimizar la planta para la producción inmediata. Bueno, voy a ir a un poco cómo lo plantearon los estrategas al respecto. A la persona de producción le gusta tener mucho stock porque ante variaciones de la demanda no lo obliga a hacer grandes sacrificios. A la gente de finanzas le gusta tener muy poco stock para no sacrificar capital de trabajo. Ok, si yo tengo un stock muy grande, tengo que tener mucho dinero. Si yo tengo un stock muy pequeño, no tengo una gran inversión, pero la planta tiene que ser muy flexible. Lo ideal es tener una muy buena planificación para poder abastecer todo sin tener que tener gran inversión en inventario. Ahora, esto a veces es un sueño. Entonces, si me preguntas qué es lo que yo considero ideal, lo que yo considero ideal es tratar de diseñar un proceso que sea altamente flexible, de manera en que yo puedo reaccionar muy rápidamente para producir lo que mi demanda me pide. ¿Qué significa esto? Significa dos cosas. Uno, que mi área de producción tenga la capacidad de cambiar de un producto a otro muy rápidamente. Y dos, lograr que mis proveedores tengan el compromiso de poderme entregar mis necesidades muy, muy rápidamente. Lo más difícil creo que es lo segundo. Entonces, a veces sí tenemos que manejar un stock de seguridad de ciertas materias primas o de ciertos insumos o materiales de empaque para cubrirnos de variaciones de la oferta o de la demanda. Por ejemplo, hoy día hay una crisis en el mercado local para el abastecimiento de envases de vidrio. No sé si ustedes saben, en el Perú hay una gran fábrica de vidrio transnacional. Estoy hablando de vidrio blanco, Flint. Y existe una segunda planta de vidrio de capitales peruanos más pequeña. Y las otras fábricas de vidrio que hay ya son muy pequeñitas o muy especializadas, dedicadas a frascos farmacéuticos o cosas de ese tipo. Pero los grandes productores de vidrio para la industria alimentaria
Básicamente son esos dos que les digo. Y uno de ellos ha tenido el horno detenido durante toda la pandemia hasta la quincena del mes pasado en que lo prendió y recién está empezando a sacar producciones. La otra planta tiene 3 hornos, uno en mantenimiento, por lo que le quedan 2, uno con un contrato de producción para exportación, le queda uno y con ese uno está abasteciendo toda la demanda del mercado local, que al haber estado la otra planta parada se ha concentrado totalmente en ellos. Entonces hoy día conseguir empaques de vidrio es bastante complicado. Entonces eso, por ejemplo, es algo que no era preveíble antes de la pandemia, pero nos afecta. Entonces situaciones especiales requieren a veces acciones especiales, pero en condiciones normales, como digo, es tratar de ser lo más flexible posible, Leslie. Mantener stocks muy grandes, si bien me gustaría, porque suena lindo tener y cuando alguien me pide sacar y entregarle, me obliga a sacrificar mucho dinero. No sé si con eso te dejé claro el tema o quieres que amplíe un poco más algún punto en particular. Bueno, si no hay ninguna duda adicional, son ya las 5 de la tarde, yo tengo que entregar la sala para la sesión que viene a continuación. Les agradezco el haberme acompañado, los espero el día sábado. Muchas gracias, Leslie, por tu respuesta. Ya sabes que tienen mi correo y mi WhatsApp a su disposición y en el momento en que quieran pueden hacerme las preguntas que ustedes deseen para poder ayudarlos. La idea de todo esto es apoyarlos y ayudarlos en la medida en que ustedes necesiten para que puedan ser exitosos en sus emprendimientos. Muchas gracias. Los dejo hasta el día sábado y a su disposición para cualquier pregunta. Buenas tardes y muchos éxitos.